Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Philadelphia Kids, a nuestra historia misionera que se llama Corre, Ma, corre. Ya estuvimos hablando un poco acerca de la vida de Ma, estuvimos hablando desde que ella era chiquita hasta que zarpó a África, ¿verdad? En ese barco de vapor. Ella tenía 28 años cuando hizo esto. Es una historia muy interesante. Quiero decir que tal vez es la historia misionera favorita mía, o es mi historia misionera favorita. A mí me encanta esa historia y bueno, seguramente a ti también te está gustando mucho. Tenemos ya muchas ansias por saber qué es lo que va a pasar con Ma, pero antes de poder iniciar, yo quiero decirte, si tú tienes lista tu libreta, recuerda que es una libreta que vas a dedicar exclusivamente para poder estar escribiendo lo que te llame la atención y, más importante, los versículos que vamos a ir diciendo en cada lección. Les quiero enseñar la libreta de Ezra, hasta incluso tiene algunos dibujitos de viajes, porque pues Ma también estuvo viajando, y tú puedes escoger la libreta que sea, pero no la vas a ocupar para otra cosa. No importa si es una libreta que tal vez ya habías ocupado antes, pero lo importante es que ya la vas a dedicar para escribir tus versículos. Si no sabes escribir aún, no pasa nada, puedes decirle a papá o a mamá que te escriban el versículo y tú puedes decorarlo como más te guste. Nos llegaron varias fotos, solamente quiero mostrarles una, así que vamos a ver esta imagen. ¿Te diste cuenta de cómo decoró el versículo? Tú puedes hacerlo como a ti más te guste. Me parece que en esta imagen dibujaron a Ma viendo el versículo, que recuerdas que dijimos que Ma recordaba que no hay justo ni a un uno, y es por eso que ella se animó a ir a África y a ir con estos caníbales, porque ella recordaba que nadie es bueno ante los ojos de Dios, ¿verdad? Ni tú ni yo somos justos. ¿Qué quiere decir? Que todos hemos hecho cosas que a Dios no le agradan, y sabía Ma eso, y por eso quería ir y hablarles del amor de Dios a estas personas quienes no lo sabían. Y bueno, si ya estás listo, si ya tienes por allí tu libreta, tienes también tu lápiz, tu lapicero con lo que vayas a anotar, necesitamos comenzar esta historia, así que vámonos hasta Escocia. ¿Recuerdas que Ma ya estaba con sus maletas lista? Ya había abordado el barco que la iba a llevar hasta África, pero recuerdas que también algo le había causado mucho dolor, mucho pesar, era que ella estaba viendo que todo ese barco llevaba carga de licor, no llevaban otras cosas más que puro licor, y ella recordaba que en su vida, cuando ella era pequeña, recordó cómo su padre se había perdido en el alcohol y un día falleció por estar borracho. Y ella no quería nada o esa vida para nadie más. Ella quería que esto fuera diferente, y por eso ella había decidido ir a contarles acerca del amor de Dios, acerca de lo que el Señor Jesús había hecho por ellos y que ellos podían dejar el vicio del alcohol para siempre. Así que ella subió a ese barco y su viaje fue lo más emocionante que jamás le había sucedido a María. Desde esa fría y nublada atmósfera de Escocia, ¿tú recuerdas cómo era que un día se quedó afuera y ella tenía mucho frío? Bueno, pues ahora navegó hacia el sol, hacia unas brisas muy ricas, muy tibias, y a medida que el barco iba avanzando hacia el sur, el clima iba cambiando, porque recuerda que iba de lo frío a África, que hace mucho calor. Pasó muchas horas disfrutando el sol así tendida como una lagartija. Ella disfrutaba mucho el sol, se sentía muy feliz, excepto por un día. Todos los días los disfrutaba mucho, excepto un día. El día domingo ella no lo disfrutaba para nada, porque en el barco nadie hablaba de Dios, nadie hablaba del Señor Jesús. Cada quien seguía haciendo sus vidas normales, sus vidas comunes y corrientes.
Y eso no estaba bien. Ella se ponía muy triste porque el domingo es día del Señor y el domingo debemos dedicarlo para el Señor. Los demás días podemos hacer lo que a nosotros nos gusta, pero el domingo debemos dedicarlo al Señor. Y ella se ponía muy triste porque decía, es que el Señor Jesús no recibe honra en este barco. Solamente yo soy la única que se pone a orar y a cantar en este día. Y ella estaba muy triste porque toda la demás tripulación no lo hacía. Pero pasados estos días, solamente era el único día que ella se ponía un poco triste, pero los demás días ella se iba preparando y ella decía, yo me tengo que preparar para llegar allá lo más preparada posible. Entonces al capitán ella iba y le hacía muchas preguntas y le decía, a ver, ¿qué pasa aquí en África y en Calabar? ¿Qué pasa? Y el capitán siempre le respondía lo mismo, hechicería. Y para todo le decía eso. Y otra palabra también que el capitán usaba, le decía caníbales. Y solamente le decía eso. Y le decía, lo único que puedo decirte es que ese no es un lugar apropiado para una jovencita decente como tú. Y otra cosa que le decía Ma al capitán, lo único que le podía decir era, yo creo que debe de haber una ley y orden en Pueblo Duque, que es el lugar a donde ella iba a llegar, que ahí había una misión. Allí había otros misioneros que habían dedicado su vida para vivir allá. Dijo, la base de la misión en la que yo voy a estar, allá sí debe de haber ley y orden. Y le dijo el capitán, ¡ja! Ley y orden no. Y se empezó a reír y a burlar de ella. ¿Sabes lo que es Pueblo Duque? No es Escocia, le dijo, es un montón de chozas de adobe con tejas de paja, la casa de un misionero que está por ahí en una colina, y en cuanto a la ley y al orden, no hay nada de eso. Las únicas leyes que tienen es que si te cachan agarrando algo que no es tuyo, te echan aceite hirviendo en las manos o te hacen que comas la semilla venenosa de Calabar, y obviamente pues morías al comer esa semilla. Dice, de cualquier forma, uno es hombre muerto, ya sea por una u por otra. Y chasqueó los labios y dije, ay, nada más vas a encontrar cosas feas. Y le hizo una cara fea para poder asustar a Ma. Y dijo María le dijo, yo estoy muy lejos de considerarme muerta y no me voy a asustar. Ella sabía a lo que ella iba y nada le iba a impedir llegar a ese lugar. Día tras día ella se emocionaba más y más de poder llegar a África, porque no llegó en un día ni en dos, pasaron varios meses que a ella le tocó viajar en barco, pero por fin, después de varios meses, el barco se aproximó a verdes riberas que ya se veía que era África. Había arena muy blanca y olas azules muy bonitas, y María se quedó allí en la cubierta muy emocionada, más emocionada de lo que nunca había estado en su vida. Hasta le llegó así un aroma diferente, un aroma a África, que era una mezcla de flores con pantanos y también un poquito de moho y lluvias. Todo eso era un aroma diferente. Para ella toda su vida había estado en Escocia y ahora ella estaba respirando algo diferente. Y por fin el barco entró en el río Calabar. María estaba observando todo lo que estaba a su alrededor. Era muy diferente a lo que ella estaba acostumbrada allá en Escocia. No quería perderse nada. Y había otras personas quienes habían llegado a Calabar hacía más de 400 años, pero esas personas eran malas. Ellos eran traficantes que venían a Calabar a robar esclavos y se los llevaban. También se llevaban especias, se llevaban hierro, y también se llevaban el aceite de la palma que se daba allí en Calabar. Entonces realmente a ninguno de esas personas que había llegado era gente que amaba a Dios, y mucho menos querían ayudar a esas personas. Lo único que querían hacer es hacerles daño, e incluso se las robaban y las vendían como esclavos. A nadie de ellos le importaba decirles que Dios había o que amaba a esas personas y que había enviado a su propio Hijo, el Señor Jesús, para poder ser su Salvador. A medida que el barco entraba más y más en el río, se veían muchas cosas verdes como árboles, pero también como cositas que iban colgando de los mismos árboles, y también se veían
bandas o parvadas de pájaros, de guacamayas, de papagayos, quienes volaban en el aire, y ella estaba muy feliz porque era algo que nunca había visto. Y los caimanes, o nosotros los conocemos como los cocodrilos, se asomaban también por allí y abrían muy muy grande esos hocicos, y ella estaba muy emocionada. Luego vio unas canoas que se deslizaban sobre las aguas, que obviamente iban personas arriba, y por primera vez María vio a un nativo africano. Y después de 80 kilómetros todavía más adelante, la joven llegó a su nuevo hogar en Pueblo Duque. Recuerda muy bien este nombre porque en este lugar van a pasar muchas cosas, así que recuérdalo bien, Pueblo Duque. El domingo, recuerdas que en el barco nadie le rendía honor a Dios, pero se llevó la sorpresa de su vida, porque allí los aldeanos de África, de Pueblo Duque, se apiñaron, es decir, llegaron a la iglesia y había muchos, y ellos estaban cantando himnos y melodías que a ella les sonaban muy parecidos, porque era lo que ella cantaba en Escocia, pero lo habían traducido ahora al idioma que ellos hablaban, y era lo mismo pero era en otra lengua. La sorpresa que ella más se llevó, ella estaba muy emocionada por escuchar esto, pero la sorpresa más grande fue escuchar a un predicador que se levantó a presentar el mensaje. Era un hombre gigantesco, pero él había sido, o él era el cacique de una tribu. Él había sido un caníbal, pero ahora él era cristiano, él ahora era un hijo de Dios. Y el nombre de este cacique, el primer cacique que María conoció, también recuérdalo muy bien, se llamaba el Rey Ello Honestidad Séptimo. Tenía un nombre bastante largo, pero así se llamaba, lo voy a repetir. Se llamaba el Rey Ello Honestidad Séptimo. Y ella estaba tan contenta y dijo: valió la pena venir hasta acá, todos los meses que yo viajé, valió la pena para ver a este hombre ex caníbal que ya no come más gente, predicar un sermón y hablar acerca de Dios. María estaba muy contenta y dijo: va a valer la pena cualquier cosa que yo tenga que sufrir, si yo puedo ver a Dios cambiar las vidas como ha cambiado la vida de este hombre que se llamaba como Rey Ello Honestidad Séptimo, así se llamaba. Y entonces María, ella estaba muy emocionada, llegó, sacó sus cosas, ella se instaló en un pequeño cuarto que le dieron para ella. Y ella tuvo varias responsabilidades que hacer, no llegó a pasear, no llegó a estar de vacaciones. Ella tenía varias cosas que hacer, entre ellas tenía que aprender muy rápido a hablar el idioma o el dialecto que ellos hablaban. Y ellos hablaban un idioma, un dialecto que se llama Efik, así se llamaba, que es la lengua que ellos hablan en Calabar. En África hablan muchísimos idiomas, muchísimos dialectos, y el Efik era uno de ellos. Así que le dieron y le dijeron: María, tienes que aprenderlo ya, tienes que aprenderlo lo más pronto posible, porque en ese idioma es en el que nos podemos comunicar con las personas. Y también le dieron una clase de niños en la aldea, tenía 30 niños en la aldea. Entonces, aparte de aprender el idioma, ella debía darle clases a 30 niños, y aparte, todas las mañanas a las 5:30 de la mañana ella tocaba la campana de la misión. Y esa campana quería decir que tenían que llegar para poder estudiar la palabra de Dios. Imagínate, a las 5:30 de la mañana ella solita se tenía que despertar, ir corriendo y tocar la campana de la misión. A veces ella se quedaba dormida y la misionera a cargo, que era la señora Anderson, ella era una misionera mayor que ella, y ella la tenía que regañar y le decía: María, tú no vienes aquí de vacaciones, tú estás aquí para trabajar, así que te vas a parar 5:30 como sea. Ella le dijo así, y cada vez que se le olvidaba a María, pues la regañaban. Y una vez María sintió que se había quedado dormida, y cuando despertó, cuando ella reaccionó, porque recuerda que no tenían alarmas, recuerda que no tenían un celular. Ahorita es muy fácil poner nuestro celular, o tal vez papá o mamá te han comprado un reloj.
que tú lo puedes programar y aunque no tengas noción de la hora, tú sabes que va a sonar y ese despertador te despierta, pero allá no había nada, no había relojes, no había nada, así que tenías más o menos que calcular cuando eran las 5:30 de la mañana. Cuando un día ella despertó, ella vio que ya estaba todo clarito y ella dijo, hoy me quedé dormida, su habitación estaba clarita, clarita y dijo, no, ya me quedé dormida otra vez y saltó de la cama y se fue corriendo a tocar la campana. Pero sabes una cosa, después de que ya la había tocado, ella se puso muy asustada porque eran las 12 de la noche, no había amanecido todavía, pero la luna había iluminado tan bien todo que parecía que era en la mañana. Ay, seguramente también le tocó una regañiza ese día, pero María era muy feliz. Al fin había podido llegar al lugar que ella había deseado. Y María se enteró un poco tiempo después de que a pesar de que esa misión había estado allí en Nigeria por 30 años, es decir, esa misión ya tenía 30 años en ese lugar, en Pueblo Duque, pero apenas habían empezado a alcanzar a las personas con el mensaje de Dios. Es decir, antes no habían podido hacer que nadie le dijera, Señor Jesús, yo te necesito. Ninguno de las personas que vivían en África, hasta ese momento, más o menos cuando María llegó, entonces fue que empezó. Y sabes, eso le ocasionó a María que se empezara a impacientar y dijo, ay, es que siempre me tengo que parar en la mañana y luego les tengo que hablar a los niños y luego tengo que aprender el idioma, y el idioma ya ella lo estaba empezando a dominar, ya habían pasado varios meses también que ella había estado allí, pero dijo, no, como que esto a mí no me gusta, yo no vine hasta acá solo para tocar la campana. Yo no vine hasta acá solamente para enseñarle a los niños que ya tienen tanto tiempo de escuchar acerca de Jesús. No, yo quiero hacer algo más. Yo ya no quiero estar en esta vida segura, yo quiero hacer algo más. Y ella comenzó a caminar y a hacer viajes sola al interior de la selva. Nadie podía ir solo al interior de la selva porque recuerda que había caníbales. Si te veían, pues te agarraban y te comían. Entonces no podía ir sola, pero ella, recuerda que ella desde muy chiquita era muy valiente y ella dijo, yo voy a ir. Entonces ella se iba y se metía en la selva y más o menos tenía que viajar un día solamente, caminando un día para llegar hasta donde estaban los caciques. Realmente estaba muy cerquita. Y cuando ella regresó, no caminó tanto, pero ella cuando regresó, ¿quién crees que la regañó? Sí, la familia Anderson le dijeron, ¿por qué te vas, María? ¿Qué no ves? Que allá están los caníbales, que no estás escuchando la voz de Dios, le decían, que Dios te está diciendo que te quedes aquí en lo seguro, no te metas para allá. Pero María se acordaba de un misionero que a ella le encantaba su historia, se llama David Livingstone, y ese misionero siempre decía, yo estoy listo para ir a cualquier parte con tal de que sea hacia adelante. Eso era lo que decía este misionero David Livingstone, y ella también lo decía. Dice, yo estoy lista para ir a cualquier parte siempre que sea hacia adelante. María estaba muy llena de vida. Pero ¿sabes qué? Ella veía que había muchas diferencias entre su forma de vestir y la forma de vestir de los africanos. Así que ella dijo, yo tengo que cambiar, no puedo seguir así. Obviamente era un lugar muy diferente, hacía calor, así que ella cambió su estilo de ropa. Ahora traía un vestido suelto, por ahí lo puedes ver, un vestido muy bonito, pero estaba muy suelto, muy diferente a lo que ella estaba acostumbrada a vestir. ¿Y qué crees? Se quitó los zapatos porque todos los africanos estaban sin zapatos, obviamente no llegaban allá zapatos, así que ella dijo, yo también voy a estar descalza. ¿Y recuerdas cómo tenía más su cabello? Era un cabello pelirrojo hermoso, muy largo, y chino muy hermoso. Pero sabes, ella dijo, este cabello me quita mucho tiempo, así que voy a tener que cortarlo para que no me tenga yo que estar preocupando por peinarlo porque pierdo mucho tiempo. Ella
tuvo que cambiar su estilo de comer también, aprendió a comer la comida que comen ahí en África. También aprendió a remar en canoa, que es algo muy difícil, pero ella dijo, yo tengo que hacerlo porque yo vine acá para vivir como ellos. No vine aquí a ser como yo era allá, yo vengo aquí a vivir con los africanos. Y iba con la familia Anderson y les decía, creo que ya me he subido a todos los árboles que están aquí alrededor. Y siempre la andaban regañando, siempre andaba asustando a la pobre señora Anderson, pobrecita, siempre la andaban teniendo que cuidar porque ella quería hacer más, pero aún no había visto a ningún salvaje. Y un día habló con un cristiano, un nativo de allí, de Pueblo Duque, y le dijo, oye, necesito que tú me lleves un poquito más adentro de la selva, porque yo todavía no la conozco bien y me pierdo. Entonces necesito que tú me lleves. Y el cristiano nativo de allí, él aceptó y le dijo, sí, está bien. Y entonces se adentraron un poco cuando de repente llegaron con un grupo de nativos. Ya no eran de Pueblo Duque, ya eran de otro lugar y estaban alrededor de una casa del diablo, así le llamaban. Estaba o había sido construida esa casa para un hombre muerto, es decir, nadie vivía, pero así le llamaban, la casa del diablo, la cual adentro de la casa había mucha comida, había cosas según para el muerto, pero pues el muerto ya no estaba allí. Y el guía le explicó a Ma y le dijo que los nativos estaban siendo amables con ella, no le querían hacer ningún daño y ellos querían saber si Ma, porque así le decían a María, le decían Ma, tenía algo que decirles. ¿Te imaginas? En ese momento María estaba tan nerviosa que no supo qué decir, se le secó la boca, no podía pensar. Se estaba encontrando por primera vez con las personas que tanto quería encontrarse, pero ahora que estaba ahí ella no sabía qué hacer. Estaba por primera vez esas personas también viendo a una persona blanca. Y ellos estaban atentos para ver qué es lo que María quería decirles. María solamente tomó su Biblia y se la dio al guía, porque María casi siempre andaba con su Biblia por cualquier cosa, y ella se la dio al guía y le dijo, lee un capítulo de Juan. No podía ni siquiera hablar, ella tartamudeó y en silencio, sin poder hacer mucho, ella le pidió a Dios ayuda, le dijo, Dios, ayúdame por favor para poder hablarles a ellos porque ellos quieren que yo les hable. Y entonces Dios le ayudó, ciertamente le ayudó y les empezó a hablar de una manera muy sencilla y les explicó acerca del amor de Jesús, la paz que Dios les da y que ellos podían cambiar su vida, y les dejó con una alternativa que tomar. ¿Sabes? Esto fue muy difícil para Ma porque ella sabía que si hablaba algo que a ellos no les gustaba, seguramente se la iban a comer. Pero ¿sabes? Ella no se avergonzaba de hablar acerca de Dios. Ella no se avergonzaba de poder decir y contarles acerca de Dios. ¿Y recuerdas este canto que hemos estado cantando? Vamos a verlo. Evangelio de mi Dios.
No se había avergonzado de tomar la Biblia en su mano y de poder hablarles a esos caníbales acerca de Dios. Pero sabes, ella se empezó a dar cuenta cuando los vio, cuando vio lo que ellos hacían, que en realidad ella no entendía, ni ella ni todos los de Pueblo Duque entendían a los paganos. Esta gente no era que no estaba sin religión, porque eso le habían dicho en Escocia. Dijeron que era gente que no tenía religión, que no tenía leyes, pero ahora que ella estaba allí cara a cara con ellos, se dio cuenta de que esa gente no estaba sin religión, tenían mucha religión. No estaban sin leyes y reglamentos, al contrario, tenían muchísimos. Pero detrás de todo ello había mucho temor. Ellos eran esclavos del enemigo de Dios, quien es Satanás, y no sabían que ellos solamente con creer en Jesús, quien derramó su sangre por ellos podían ser libres de ese temor. Ellos vivían todo el tiempo con miedo, todo el tiempo con esa expectativa, y ellos no sabían que solamente con creer en Jesús eso se iba a ir de sus vidas. Y después de esta experiencia que Ma tuvo de hablarles a las personas acerca del Salvador viviente, porque era el único Salvador viviente, María no se sintió satisfecha. Ahora mucho menos quería estar en Pueblo Duque. Dijo, no, yo quiero enseñar allá a esas personas. Su corazón estaba muy triste por aquellos que nunca habían oído ni siquiera una vez acerca del amor de Dios. Imagínate, ella se fue y les pidió tanto a la familia Anderson como a otros misioneros que estaban allá, les rogó, les pidió mucho, les dijo, por favor, déjenme dejar Pueblo Duque. Yo ya no quiero estar aquí porque hay gente que necesita más acerca de Jesús. Y ella quería estar sola en una casa lejos de Pueblo Duque. Pero sabes, después de mucho tiempo que ella pidió, Dios también le concedió y les guió a los de la misión y les dijo que estaba bien, que ella podía dejar Pueblo Duque y ahora ella se iba a ir a un pueblo que se llamaba Pueblo Viejo. Iba a dejar Pueblo Duque, ahora iba a estar en Pueblo Viejo, que era un lugar un poco más cerca de la tierra inexplorada, donde nadie había entrado. María visitó esa nueva aldea y ¿qué crees? Había visto a la gente bailando en círculos alrededor de tambores. ¡Ay, qué tamborileo! A ellos les encantaba. Seguramente también tú cuando piensas en África piensas en tambores. Bueno, seguramente también piensas, me lo estoy tapando, estás pensando también en elefantes o piensas en jirafas, pero también seguramente has escuchado alguna música africana y siempre están con sus tambores. Allá los africanos ocupaban los tambores para todo. De hecho, tenían como códigos, o no sabemos exactamente cómo describirlo, pero era una manera en la cual ellos se comunicaban. Ellos hablaban a través de los tambores y así se iban comunicando de pueblo en pueblo. Es algo muy raro, pero es algo que ellos ocupaban. Tal vez ahora nosotros ocupamos el teléfono, ¿verdad? Tomamos teléfono y así nos comunicamos, pero recuerda que allá no había nada de eso y la única manera de poder comunicarse entre pueblos era con los tambores. Pero el problema es que ella escuchaba los tambores todo el tiempo, en el día, en la noche, todo el tiempo que Ma estuvo en África, siempre estaban escuchando los tambores. Los nativos bailaban por cualquier cosa. Si alguien se había muerto, bailaban. Si había una boda, bailaban. Si nacía un niño, bailaban. Si había una guerra, bailaban. De todo bailaban. A ellos les encanta hasta la fecha bailar. Ellos se mueven de una manera impresionante y ellos brincaban y bailaban. Era una forma de que ellos expresaban sus sentimientos. Pero estos sonidos a María la ponían un poco nerviosa y le confundían los pensamientos porque ella no estaba nada acostumbrada a Escocia. No era así, pero ella se tuvo que ir acostumbrando a todo eso. Pero sabes, no era nada más el ritmo de un tambor, eran 2, eran 3, eran 4 sonidos diferentes y todos eran diferentes, eran sonidos diferentes, eran 4 tambores pero con sonidos diferentes y todos decían algo diferente. Y quien estaba bailando, lo más impresionante es que cada ritmo lo bailaba diferente, es decir, con sus pies
marcaba un ritmo al mismo tiempo que un tambor. Luego con sus hombros se movían al igual que otro tambor. Y luego sus caderas se movían como el tercer tambor y sus manos como el cuarto tambor. Era una cosa impresionante. Entonces se movían pues bastante chistoso o bailaban de una manera muy chistosa, pero también muy difícil, de que si tal vez nosotros lo intentamos no lo podríamos hacer, pero ellos lo hacían ver tan fácilmente y así ellos se podían comunicar. Y seguramente en esa ocasión había algo diferente o había pasado algo, y María entró a la aldea porque había notado algo diferente, algo en el aire, como que no la podía dejar entrar. Casi podía sentir el aire de tan pesado que estaba. Era el poder de Satanás y del mal y todo lo malo que estaba pasando allí en ese momento. Ella se quedó en su cama, ella estaba despierta, ella no pudo dormir porque escuchaba que se estaban quejando, se estaban lamentando, le estaban llorando a los muertos, y los sonidos de los tambores tampoco nunca pararon, y luego los mosquitos la estaban picoteando, las pulgas, los insectos, los piojos. Había muchísimas cosas allí en Pueblo Viejo y ella se sintió totalmente descorazonada. Dijo: ay, es que no sé si estuvo bien que viniera o si mejor me hubiera yo quedado, no sé. Y sabes, un día empezó, al siguiente día, después de toda esta pachanga que tuvieron, ¿verdad? Los de allí, los nativos, al otro día ella se levantó y empezó a visitar las chozas, porque no había otra manera de poder hacer contacto con ellos más que irlos visitando. Entonces empezó con una chocita, pero era muy chiquita la entrada, así que ella tuvo que agacharse para poder entrar. Y adentro de la choza había 3 ancianas, 3 viejitas. Ellas estaban recostadas en el suelo, no había camas, no había sillones, no había sillas, así que ellas literalmente estaban en el suelo. Ellas tenían mucha hambre, estaban cubiertas de llagas, y una de ellas se levantó para ver cómo María entraba y le dijo: Ma, he orado y orado. Obviamente ellas sabían que era Ma, porque seguramente los tambores ya habían dicho que Ma, que era blanca, era la única blanca allí, había venido y que iba a vivir con ellos. Seguramente los tambores ya habían dicho eso. Así que cuando ella entró, a pesar de que las viejitas no la habían visto nunca, pero ellas sabían que era Ma. ¿Quién más iba a estar allí blanca visitándoles, verdad? Y entonces le dijo una de las viejitas: Ma, yo he orado y orado, pero Dios no me contesta. Y entonces María le preguntó muy amablemente: bueno, ¿y a quién le has orado? Dijo: no sé, yo solamente le digo Dios, le digo que tengo hambre, le digo que estoy enferma, le digo que quiero un amigo y no lo tengo. Yo oro y oro y él no me contesta, y a mí me gustaría saber quién es Dios. Ay, María, cuando escuchó esto seguramente sintió muy bonito, pero al mismo tiempo tan triste de que nadie le había hablado a esas viejitas acerca de Dios. Y dijo: yo he venido aquí a decirte quién es Dios. Y entonces el cansancio de María de no haber podido dormir toda la noche se le fue, y ella empezó a hablarles de la maravillosa historia de Jesús, quien tenía el poder para perdonar su pecado y darles una nueva vida. Contar la historia de Jesús a alguien que nunca la había escuchado fue la razón por la cual ella había deseado trabajar en la selva. Eso valía todo su tiempo, todo su esfuerzo y también el dinero que estuvo juntando por muchos años. Después de un tiempo que había estado visitando y atendiendo a las personas, ella se dio cuenta de que el clima la afectaba mucho, el calor le afectaba. Imagínate de vivir 28 años en el frío
muy frío, ahora de repente al llegar al calor, obviamente esto le afectaba al bochorno que sentía, y durante 6 meses del año, imagínate, la mitad del año, soplaba le decían el harmatán, así le llamaban, que era un viento con un polvito muy fino y una arena rojiza que venía del desierto africano. Seguramente si tú buscas fotos te van a aparecer así dunas de África rojas, y todo ese polvito viajaba y llegaba hasta donde era Ma. Y obviamente al respirar eso, ella se sentía muy deshidratada, muy agotada, y su piel se le resecaba. A las personas de allí ya era normal, ellas estaban acostumbradas, pero Ma no. María tuvo muchas veces temperaturas, estuvo a punto de morir. Algunas veces o muchas veces lloraba porque extrañaba su casa. Eso era normal, pero ella sabía que estaba allí por algo mucho mayor. Durante la estación seca, estos 6 meses donde llegaba este polvito, casi Ma podía ver el calor, podía ver el aire así como humeando por tanto calor que hacía. Ella vivía en una choza de adobe en Pueblo Viejo, y ella estaba allí en esa casita. Ella daba clases en una escuela al aire libre, y lo mejor de todo, lo que más le gustaba a Ma, era la gracia que le daba ver al cacique de ese lugar, al más importante de todo ese lugar, era el jefe. Se sentaba con los niños chiquitos y repetía su lección en la escuela dominical. ¿Sabes? Era chistoso, pero también era muy importante que él lo hiciera, tanto él como los niños y como todos. ¿Sabes por qué? Porque Ma recordaba un versículo también que, si tú tienes tu Biblia, vamos a leerlo. Está en Romanos 10:13. Abre tu Biblia y vamos a leerlo juntos. Romanos 10:13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Romanos 10:13. Ma sabía que todo, incluyendo los caníbales, invocaban el nombre del Señor. ¿Qué quiere decir invocar? Hablarle, pedirle. Dice, el nombre del Señor. ¿Qué Señor? Está hablando del Señor Jesús, aquel que murió en la cruz por ti, por mí, y que por él, dice el versículo, puede ser salvo, será salvo. ¿De qué? Del pecado y del castigo que tú y yo merecemos por hacer cosas que a Dios no le agradan. Y es por eso, ese pecado nos separa de Dios. Pero este versículo dice que todo el que invocar el nombre de Jesús va a ser salvo. Dios va a quitar ese pecado y ahora vamos a poder estar cerca de Él. Y María sabía que cada una de las personas de África necesitaban invocar el nombre del Señor, pero ella debía enseñárselos, ella debía mostrarles qué era lo que debían decir, a quién tenían que buscar, el nombre de quién. Así que ella estaba allí para mostrarle eso a cada una de estas personas. Estas personas, los nativos de África, tenían costumbres muy raras, tenían costumbres un tanto feas. Y una costumbre que Ma se dio cuenta muy rápido y que no le gustaba, le indignaba, se molestaba mucho de esto, y seguramente a cualquiera, es que los nativos asesinaban a los bebés gemelos. Cada vez que nacían 2 bebés de la pancita de la mamá, a los 2 los mataban, porque ellos pensaban que 2 bebés, cuando ellos nacían, traían mala suerte a la aldea. Así que no los querían, muchas veces los sacaban de su casa para que se murieran, otras veces los echaban al río, otras veces literalmente los mataban, y en algunas otras veces los iban a dejar al monte para que cualquier animal que pasara por allí se los comiera. Así que María dijo, no, yo no voy a permitir esto. Pero la gente no quería a sus hijos porque ellos pensaban que les traía mala suerte, no solamente a ellos, sino a toda la aldea. Así que Ma dijo, no, yo voy a rescatarlos. Y a la primer niña que rescató se llamaba Juanita. Juanita vivió con ella
Pero ¿sabes qué? No solamente rescató a Juanita, empezó a rescatar a muchos bebés y como eran gemelos, rápido tuvo media docena de niños viviendo en su casa. Los envolvía como podía en periódicos, los dormía en el piso porque no había camas, los dormía en el piso de tierras y en ocasiones tenía que ir a hacer su trabajo como misionera y caminar con un bebé de un lado y con otro bebé de otro lado. A todos y cada uno de ellos, María los cuidó como si fueran sus hijos. Y a algunos de ellos les puso el nombre de sus hermanos que vivían en Escocia. Algunos de sus hermanos también, incluso que habían muerto en Escocia, ella les puso esos nombres a esos niños que ahora ella estaba cuidando. Y la mayor, como ya les dije, se llamaba Juanita. Y ella creció y ella se hizo mujer con el paso del tiempo, obviamente, pero ella nunca dejó a María. Ella siempre fue una gran ayuda para María. Y sabes, ya tenían a Juanita, tenía media docena, que son 6 niños. Acuérdate que eran gemelos, así que eran 3 pares de gemelos. Y un día María estaba acampando en una tienda de campaña en la selva. Ella viajaba y ella quería contarles a todos acerca de Jesús. Y sabes, cuando estaba allí en la casa de campaña en medio de la selva, se despertó en la noche y ¿qué crees que vio? Vio una pantera. Una pantera negra, 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 y la pantera llevaba en su hocico un bebé. Esa pantera se había llevado a un bebé, seguramente había sido un gemelo que un papá había dejado allí, o tal vez, bueno, habían dejado a los 2 gemelos, pero ese era el único que esa pantera llevaba en sus fauces y María lo estaba viendo. ¿Y qué crees que pasó? Si quieres saber qué fue lo que pasó, no te puedes perder. Dentro de 8 días, nuestro próximo capítulo está muy interesante. No te lo puedes perder. Recuerda que estamos escribiendo en nuestra libreta, esa libreta que estás o que has dedicado exclusivamente para esto, para ir copiando lo más interesante. Puedes ponerle allí que es solamente de Philadelphia Kids, no la vas a usar para otra cosa. Y en esta libreta vas a escribir nuestro versículo de hoy, que es este que va a estar apareciendo en pantalla. Lo vamos a leer, puedes leerlo conmigo. Romanos 10:13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Romanos 10:13. Recuerda que este versículo para María era tan importante porque de este versículo ella se agarró para poder llevar el mensaje a los más nativos posibles y lo estaba haciendo en ese momento. Así que recuerda que este es el que vas a pasar en tu libreta y lo vas a decorar como tú quieras. Si quieres ponerle algo relacionado con la selva de África, está muy bien, o quieres dibujarle allí algunas dunas rojas, también está excelente. Dibújale y decóralo como a ti más te guste. Nos va a gustar mucho que tú nos envíes tus fotos y poderlas recibir, ya sea por el WhatsApp de Filadelfia o también nos las puedes enviar a cualquiera de nuestras redes sociales y nos va a dar mucho gusto poder recibirla. No te pierdas, dentro de 8 días vamos a ver qué fue lo que pasó con ese bebé, con la pantera. Seguramente pobrecillo bebé, ¿verdad? ¿Quién sabe desde cuándo lo estaba cargando esa pantera? Pero vamos a ver qué fue lo que pasó. No te lo pierdas, te esperamos. Adiós.